la asignatura. Entonces, la forma de un sistema de segundo grado canónico, en principio, puede parecer un poco, perdón, ese no, un poco abstruso. Una A parece que es más sencillo que 2z omega n y de t más omega n al cuadrado y de t por k omega n al cuadrado x de t, la entrada. Bien, entonces, esto es el formato de un sistema de segundo orden en formato canónico y vamos a ver qué significan estas z y omega n, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere Bien. decir ese 2 no sé qué? 2z omega n, z, bueno, que es la letra aquí. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es una forma de escribir los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta que la función de transferencia, definida en condiciones iniciales, pues es k omega n al cuadrado partido de s cuadrado más 2 omega n s omega n al cuadrado. Bien, esta es la función de transferencia de un sistema de segundo orden. Entonces, lo primero que nos fijamos es cuáles son los polos. Te das cuenta que el comportamiento de un sistema está en sus polos. Entonces, los polos de este sistema, es un sistema de segundo orden, tiene dos polos y lo podemos escribir. Si lo resolvéis la ecuación de segundo grado, veréis que esta es la parte real y ahora voy a escribir la parte imaginaria como J, perdón, más que J, vamos a utilizar siempre la I, la J, no me gusta lo de la J. Y omega n raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Os puede parecer esto una forma bastante abstrusa de escribir las cosas y puede que lo sea. El problema es que no es capricho mío, sino que es canónico. Es decir, esto es como se escribe en todos los libros y luego veréis qué significa el significado de z omega n. A la parte real se le suele llamar sigma y a la parte imaginaria se le suele llamar omega d. Esto es notación. Entonces, menos sigma más menos i omega d. Omega d veréis que se le llama frecuencia forzada de oscilación. Y ahora veremos cómo se le llama a omega n, ya os digo que se llama frecuencia natural de oscilación. Y bueno, vamos a ver un poco esa z que es, ¿vale? Vamos a ver cómo interpretamos esas cosas. Pero ya os digo que el factor este de aquí, este z, daos cuenta que lo que hemos hecho ha sido decir que a, que es el coeficiente que multiplica la primera derivada, si os dais cuenta, a, de las cosas que hemos visto, aquí tenemos y segunda más a más de i igual a x. Este coeficiente siempre estaba relacionado con el rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces z, o con el amortiguamiento en sistemas mecánicos, entonces este z se le llama amortiguamiento, o factor de amortiguamiento. Es un amortiguamiento que veréis que está normalizado. Es una forma normalizada de escribir cuánto vale el amortiguamiento de un sistema cualquiera de segundo orden. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a hacer una pequeña... de esto va esta asignatura, es decir, de dónde están los polos en el plano complejo. Y voy a dibujar el plano S, donde está la parte real de S, esta es la parte imaginaria de S. Entonces voy a dibujar estos dos polos. Dibujar estos dos polos. Este es S más y este es S menos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la parte real, que es menos z omega n. Y aquí tenemos la parte imaginaria, que es i, bueno, omega n 1 menos z al cuadrado. Y aquí tenemos menos omega n 1 menos z al cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces, vale, vamos a hacer aquí algún tipo de daos cuenta, vamos a fijarnos también en este numerito, que es el módulo. Vamos a fijar en el módulo de este número complejo. Bien, entonces vamos a hacer alguna interpretación geométrica de qué significan estos factores. Y lo primero que nos vamos a fijar es, vamos a calcular el módulo. El módulo, por ejemplo, de S más, que es igual al módulo de S menos. Son dos complejos conjugados. Por los números complejos sabemos que
el módulo al cuadrado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Entonces, si calculáis la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, os daréis cuenta que esto es omega n al cuadrado. Es decir, el módulo de los números complejos es omega n. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente cuando vosotros estáis viendo aquí la función de transferencia, y esto no sé por qué está aquí, este tipo no sé por qué se movió aquí. Cuando estáis viendo aquí este omega n al cuadrado en la función de transferencia, eso es el módulo de los polos complejos conjugados. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver un poco qué es, y ahora nos vamos a fijar en este ángulo. Aquí, este ángulo ya voy a llamar θ, y me voy a fijar en el coseno. Me voy a fijar en el coseno de este ángulo. Y el coseno de ese ángulo, si os dais cuenta, es esta distancia, ¿de acuerdo? Es esta distancia, que es z omega n, partido de la hipotenusa. Pero hemos dicho que la hipotenusa es el módulo, es omega n. Entonces, omega n, pues el factor de amortiguamiento tiene la interpretación como cuánto te separas, es el ángulo, el coseno del ángulo, de cuánto te estás separando desde el eje real. Si os dais cuenta, el coseno es una función que va entre 0 y 1. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí, en principio, va entre 0 y 1. Es decir, para los números que estén entre el eje real y el eje imaginario, esto está entre 0 y 1. Entonces, pues podéis ver una interpretación geométrica. Si os dais cuenta, por ejemplo, qué pasa cuando el amortiguamiento es 0. Si el amortiguamiento es 0, eso significa que este ángulo vale pi medio. Eso significaría que estos polos, ¿de acuerdo?, son puramente imaginarios. Si z es 0, esto es el polo es más menos i omega n, es decir, no tiene parte real. Si los polos están los dos sobre el eje real, son los dos iguales, están sobre el eje real, eso significaría que z es igual a 0 y por lo tanto z igual a 0, esto es 1, el amortiguamiento vale 1, entonces lo que no tenemos es parte imaginaria. Entonces, vale. Bueno, una interpretación geométrica de la posición de los polos. Bien, lo más interesante, alguien puede decir, ya lo aviso, en esta asignatura, a partir de este momento, el comportamiento de los sistemas de segundo orden va a ser la estrella. Va a ser la estrella porque siempre haremos o intentaremos que nuestros sistemas, cuando diseñemos nuestros sistemas de control, y lo vamos a ver con algún problema en esta clase, siempre se comporten de alguna forma como un sistema de segundo orden deseado, con unas características deseadas. ¿Vale? Bien, para eso vamos a recordar cosas que ya sabemos de alguna forma, pero vamos a recordar un poco. Y vamos a hacer una especie de tabla en la que veamos, de alguna forma vamos a caracterizar el comportamiento del sistema dependiendo de la posición de sus polos. ¿De acuerdo? Dependiendo de la posición de sus polos. Bien, y nos vamos a centrar, vamos a ver varios casos. Vamos a ver varios casos. El primero es el de los sistemas. Bueno, lo primero, vale, antes de eso, lo primero que quiero escribir es la respuesta de un sistema de segundo orden. Vamos a ver la respuesta de un sistema de segundo orden ante escalón. Escalón unitario, evidentemente. Entonces, si tú tienes un sistema de segundo orden canónico con unos polos que son menos z omega n más menos i omega n 1 menos al cuadrado, lo tienes así, de forma genérica, también menos sigma más menos i omega d. Entonces, la respuesta general, es decir, cuando uno hace la transformada inversa de Laplace, va a tener esta forma. Va a ser K. Esta fórmula, en fin, me interesa que la veáis para tener una guía de lo que vamos a dibujar luego, más que deducirla ni cosas por el estilo. Bien, coseno de omega d por t, y ahora aquí tenemos esto de aquí. Bien, esta es la solución más genérica a la respuesta ante el escalón.
Entonces, si os dais cuenta, es básicamente, conforme transcurra el tiempo, esta exponencial lo que va a atenuar es una función oscilatoria, y la oscilación depende de omega d, donde omega d es la parte imaginaria de los polos, recordamos, parte imaginaria, oscilación, parte real, disipación. Entonces, cuando transcurra mucho el tiempo, pues al final, la respuesta cuando t tiende a infinito será k. ¿Vale? Bien, entonces vamos a intentar ver un poco una graficación de la respuesta en distintos casos. Y ya os diré yo cuál es el caso que a nosotros más nos atañe en esta asignatura. Vale, entonces vamos a empezar con el caso, vamos a poner aquí algo así como, vamos a caracterizar la respuesta del sistema. Por supuesto, os recomiendo que le echéis un vistazo a los apuntes de teoría sobre el tema este de respuesta de sistemas, que están tanto en lo que está en el aula virtual, y bueno, y si hacéis consultas externas, bueno, pues también aseguraos por lo menos de que las cosas están por lo menos macheadas con lo que yo os paso. Vale, entonces vamos a poner aquí, vamos a caracterizar la respuesta de los sistemas de segundo orden en función de este parámetro de amortiguamiento normalizado. Vamos a empezar con el caso 0, cuando estos sistemas se les llama no amortiguados. No amortiguados. Y vamos a ver cuál es la posición de los polos en el plano complejo, es decir, si no tienen amortiguamiento, inmediatamente podemos decir que esos polos son puramente imaginarios, ¿de acuerdo? Son puramente imaginarios, más I omega n menos I omega n. Y si yo pusiera ante la respuesta de estos sistemas, ante el escalón en el tiempo, si yo veo la salida, pues básicamente puedo deducirla de esta ecuación, donde sigma es 0, y da cuenta que esto es 0, con lo cual básicamente yo lo que voy a ver es un 1 menos coseno de omega d por t, es decir, voy a ver una función puramente oscilatoria. Voy a ver una función puramente oscilatoria. O sea, yo paso un escalón y este sistema da una oscilación, una oscilación de amplitud omega d, que es omega n en este caso. Bien, este caso es importante y lo veréis, por ejemplo, cuando sintonicéis controladores PID el año que viene, veréis que hay algún método en el que tendré que trabajar esto, y luego lo veremos en el tema de estabilidad, veréis que vamos a buscar puntos donde el sistema se empieza a comportar así. No adelanto cosas, pero es un caso importante. De hecho, el más importante de todos es aquel en el que el amortiguamiento está entre 1 y 0. Estos sistemas se llaman subamortiguados. ¿Vale? Si uno se va aquí al plano complejo, lo que verá es que estos polos pues, tienen parte real y parte imaginaria. Y si uno hace un dibujo, o qué estaría viendo en un osciloscopio ante la salida de un sistema de estas características, lo que va a ver, y esto es lo que vamos a caracterizar luego, es un sistema que crece, tiene un máximo sobre pico, y luego oscila hasta que la oscilación desaparece. ¿De acuerdo? ¿Qué estáis viendo aquí? Pues aquí lo que estáis viendo es la aproximación al valor final K con un decaimiento, lo que oscila hacia frecuencia omega d, y este decaimiento exponencial es lo que hace chafar hasta un valor final de K. Bien. Y, vale, y luego tenemos un caso que es z igual a 1, que se llama, este sistema se llama críticamente amortiguado. Es otro caso límite, es un caso límite, es decir, es un caso en el que los dos polos son reales y son iguales, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto valen? Pues valen menos omega n, valen menos omega n, ¿de acuerdo? Los dos valen menos omega n. Y si uno mirase por lo que está viendo en un osciloscopio, pues vería algo así como un crecimiento muy similar al de un sistema de segundo orden. ¿De acuerdo? Y puede deducir ese comportamiento simplemente de esta ecuación haciendo z igual a 1. Lo que pasa es que hay que tomar límites, ¿vale? Entonces, bueno,
puede decir, en este caso, para tomar el límite correcto, lo que estaréis viendo en esta ecuación. Ya os digo que esto es descriptivo, ¿eh? Me interesa también que le echéis un vistazo a los apuntes, porque ya veréis a dónde quiero llegar y no es exactamente cuál es la forma exacta de estas ecuaciones ni nada de eso. Pero esto es 1 menos elevado a menos sigma t, y aquí tiene que haber un factor de crecimiento al 1 más omega nt. ¿Vale? Bueno, vale. Bueno, por supuesto, puede haber casos, alguien puede decir, bueno, es que no hay casos donde esto sea mayor que 1. Sí, estos se llaman sistemas sobreamortiguados. Y lo que veréis es que estos polos, en el momento si tú crece el Z, este factor de amortiguamiento, lo que veréis es que los polos son los dos reales y conforme van creciendo se van separando. Y eso se puede ver fácilmente, se puede ver fácilmente de la ecuación de los polos. S más menos es menos Z omega n más menos y omega n 1 menos Z cuadrado. Entonces, si Z es mayor que 1, si os dais cuenta, si Z es mayor que 1, entonces estos polos se pueden poner como menos Z omega n, y esto va a ser menos más o omega n Z cuadrado menos 1. Entonces lo que vais a tener es un polo que se va haciendo cada vez más negativo, conforme Z va siendo mayor que 1, cada vez se va haciendo más negativo y el otro se va aproximando a 0. Menos más. El que va con menos más se va haciendo cada vez más cercano a 0, y el que va con menos menos se va haciendo cada vez más negativo. ¿Vale? Estos sistemas no son, por lo menos desde el punto de vista teórico, no son tan importantes como estos de aquí, los subamortiguados. Bueno, cuando hagamos una práctica, haremos un programita para ver la respuesta a un sistema, dependiendo pondremos variable el amortiguamiento, fijaremos omega n, y haremos una gráfica preciosa viendo cómo varía la respuesta del sistema. De todas formas, lo podéis consultar en DORF, etcétera, o GATA, etcétera. Bien, dice, vale, muy bien, sistemas de segundo orden. ¿Y por qué no vamos a sistemas de tercer orden? Bueno, hay un comentario bastante interesante en los apuntes sobre los sistemas de orden superior, pero yo os digo de primeras que en esta asignatura se trabaja con sistemas de primero y segundo orden. ¿Y por qué? Esto es una nota importante, porque es de esencial interés práctico. Teóricamente tampoco es que sea gran cosa. Y imaginad que tenéis un sistema cuando modelizáis sistemas y los linealizáis, normalmente va a pasar lo siguiente. Lo que os va a pasar es que podéis tener un sistema de orden 4, pero los sistemas de orden 4 os pueden salir algo así, ¿no? Como imaginad que os salen dos polos complejos conjugados y luego aparecen otros dos por aquí. Entonces, fijaos que aquí entra un concepto del que hablamos cuando hablamos de los sistemas de primer orden. Fijaos en las partes reales de estos sistemas. Estas partes reales son las que, cuando uno hace la transformada inversa de Laplace, si tú dices la transformada inversa de Laplace ante el escalón, y aquí lo pongo como muy bla bla bla, pero estos serían así como números o funciones oscilatorias, dependiendo de estas frecuencias, pero en lo respectivo a estos polos, aquí va a haber unas exponenciales de funciones que dependen de omega d, y aquí vamos a tener exponenciales de estas partes reales con unas funciones de omega d rojo. ¿Vale? Esto es una forma súper esquemática. Es que no quiero entrar en detalles porque lo único que puedo hacer es liar. O sea, daos cuenta que la respuesta del sistema va a ser algo así. Lo veíamos en los sistemas de primer orden, cuando teníamos polos aquí o polos acá. Y tenéis que fijar que cuando uno está en un laboratorio observando sistemas, si os dais cuenta, cuando empieza a pasar un poco de tiempo, si os dais cuenta, esta exponencial inmediatamente se va a hacer muy pequeña. Sigma, esta sigma de aquí roja, y esta de aquí azul. Esta sigma roja es tan grande que en el momento que pase un poco de tiempo ha anulado la respuesta del sistema.
Entonces se dice que quien domina la respuesta del sistema es un sistema, son estos dos polos de aquí, son los dominantes. Polos dominantes. Fijaos que esto también vale para un sistema de primer orden. Y aquí tenéis un polo con una parte real muy, muy grande en valor y otra más pequeña. Cuando hagáis la respuesta del sistema, veréis que estos van a ser, por residuos, pues van a ser unos numerajos, cada uno, e elevado a menos sigma t más k2 elevado a menos sigma t. Entonces, fijaos que estas exponenciales, estas sigmas, controlan el tiempo que un polo está influyendo en la respuesta del sistema. Entonces, este polo influye muchísimo menos tiempo que este de aquí. Entonces, se le dice que este es el dominante. Entonces, ¿qué pasa normalmente en teoría de sistemas? Pues en teoría de sistemas lo que ocurre es que cuando tú tienes un follón de un sistema de orden 4, te fijas en cuáles son los dominantes y para ti la respuesta del sistema va a ser como si fuese un sistema de segundo orden. Esto va a tener su influencia y luego más adelante se estudia cuál es la influencia de estos polos y todo eso, pero para ti es como si fuese un sistema de segundo orden. Es como si tú tienes esto y dices, esto es un sistema de segundo orden con dos polos o de primero. Pues si este está muy separado de este, entonces se dice que es un sistema de primer orden. Vale, entonces, dicho eso, ¿por qué son tan importantes los sistemas de segundo orden? Por esto que vamos a ver ahora, por los parámetros de la respuesta transitoria. Parámetros de la respuesta transitoria en un sistema de segundo orden. Vale, entonces, voy a intentar hacer un dibujo que sea potable y vamos a hacer lo siguiente. He cogido un sistema de segundo orden, subamortiguado, ¿de acuerdo? Y le he dado una entrada y esta es la salida que observo. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, esta es la salida prototípica. Entonces me voy a fijar en ciertos parámetros, ¿de acuerdo? De la respuesta transitoria. Es decir, la respuesta transitoria es ese tipo de respuesta que se da hasta que el sistema, básicamente las oscilaciones dejan de ser relevantes y se estabiliza a un punto final de respuesta que llamamos K. ¿Vale? Entonces me voy a fijar en un parámetro que me parece interesante, que es la máxima sobre elongación o máximo sobre pico. Lo que quiero me interesa es cuánto de sobrepico tengo yo aquí. ¿Vale? Esto se llama máximo sobrepico. Bien, podemos hablar un poco del máximo sobrepico. ¿Por qué son interesantes esto? Bueno, uno está haciendo un sistema de control en una planta química y estamos controlando la temperatura de una reacción química. Entonces nos dicen, bueno, para que la reacción tiene que establecerse a cierto nivel, dependiendo del reactivo que estés poniendo, y la temperatura no debería superar sobre el valor final de la salida, no debería superar el 25% de lo que vale la salida. Bien, ¿por qué? No es capricho, es porque si supera el 25% se aumenta mucho la temperatura, el reactivo se vuelve inestable y hay una explosión en la planta química. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas nos van a interesar en teoría de control. Entonces, fijaos que yo esto lo puedo llamar infinito, y entonces el máximo sobre pico, pues va a ser una referencia sobre infinito. Vale. Otro parámetro que me interesa es, por ejemplo, el tiempo en el que se produce este pico, que lo voy a llamar tiempo de pico. Y otra cosa que me puede interesar es la rapidez con la que el sistema se establece a un valor final, porque no es lo mismo establecer la temperatura de una reacción química en 3 minutos industrial que en 7 horas. En 7 horas imagínate lo que estás perdiendo de material y de eficiencia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a entender que vamos a coger
cuando se establezca el I infinito, vamos a establecer una banda, esto está exagerado clarísimamente, I infinito, y le voy a añadir 0,05 de infinito, y aquí le voy a quitar infinito menos 0,05 de infinito. Y voy a crear una banda, una banda aquí digamos, de tolerancia alrededor de ese valor. Entonces me voy a fijar en el instante en el que la respuesta del sistema entró en esta banda y ya no sale de ahí, ya no oscila fuera de esa banda. Y eso le llama tiempo de establecimiento. También hay otro criterio, que es el de añadirle 0,02 o el de restarle 0,02. Hay dos criterios y luego diré yo al que a mí me vale. Bien, entonces fijaos que estos son parámetros claramente ingenieriles, porque tú llegas ahora a un sitio, tienes un problema, tienes que controlar un robot, tienes que controlar una planta química, tienes que controlar un sistema de depósitos, y nadie, y de momento vosotros podéis decir, pero es que a mí solo me han enseñado cosas de polos y ceros y partes reales y partes imaginarias, entonces, y alguien te dice, mira, a mí me gustaría que sintonizásemos un sistema de control para que si yo doy una entrada de escalón, el sistema se comporte pues algo así, pues que tenga un transitorio, pues que dure, pues no sé, 2 segundos o dependiendo del problema, si estás con electrónica, pues pueden ser muy pocas cantidades de tiempo. Que los máximos sobrepicos, por ejemplo, en un sistema donde está circulando corriente o voltajes, en un sistema electrónico, no sean muy altos, sean del 10%. Y te pueden decir básicamente un poco, te pueden especificar algo sobre la respuesta transitoria del sistema, no estacionaria. El próximo tema será sobre estacionario. Y tú dices, vale, ¿y ahora cómo relaciono eso que yo sé con estas cosas que son tan como os gusta llamar a algunos, del mundo real? Bueno, en el DORF y en OGATA y se hacen unas derivaciones, es básicamente cogerse esta ecuación, que coges esta ecuación y dices, pues voy a buscar el máximo, o voy a buscar el punto en el que entra en un periodo de oscilación y no sale de cierto valor, es decir, son unas derivaciones que son básicamente maximizar y minimizar funciones. No lo voy a hacer porque no aporta absolutamente nada, y menos con el tiempo que tenemos, pero aparece algo curioso. Aparece algo curioso y no es curioso, o sea, es esperable, pero interesante. Entonces, ocurre lo siguiente, que me voy a preguntar sobre el tiempo de pico. Bueno, tiempo de pico. Y resulta que el tiempo de pico se puede establecer que ocurre pi partido de omega d. Es decir, pi partido de omega n 1 menos z cuadrado. ¿Vale? Eso es interesante. Si alguien no lo ve todavía, vamos a añadir alguna cosa más. Vamos a añadir alguna cosa más. Ahora me voy a preocupar por el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento, en el criterio este que se llama del 2%, de quitar y poner una banda de alrededor del 2% de infinito, es 4 partido de sigma. Es decir, la parte real, 4 partido de... La parte real de los polos me indica cuánto va a durar el tiempo de establecimiento. Si lo quiero poner en el formato del 5%, pues esto es 3 partido de sigma, que es 3 partido de z omega n. Como hace mucho tiempo me cansé de que me preguntasen qué criterio utilizaba, porque se me olvidaba poner en los exámenes qué criterio utilizaba, pues lo que hice fue derivar, bueno, y luego lo encontré en los libros, claro, evidentemente, que realmente el tiempo de establecimiento se puede aproximar, en la mejor aproximación que existe, pues el número más famoso que hay entre 3 y 4 es pi, y esto es más exacto que estas derivaciones, partido de z omega n. ¿Vale? Entonces, hemos visto dos fórmulas en las que estos parámetros de la respuesta transitoria se relacionan con parámetros normalizados de los polos, de los sistemas de segundo orden. Y luego el máximo sobre pico.
Profesor, no sé si me escucha, pero creo que se le ha caído. Vale, ¿me oís? Ahora sí. Sí, sí. Como siempre ha habido. Vale, vamos a otra vez a cargar la pizarra. No sé por dónde me había quedado y me parece que me ha borrado la pizarra. O sea que, bueno, esto es... Sinceramente no sé cómo puede funcionar esto peor que el año pasado, pero bueno. La pizarra se sigue viendo, yo por lo menos la veo. No sé por dónde me había quedado, porque es que no sé si me va a mantener la pizarra. Digo, espero que sí. Estaba Sí. especificando su sistema de referencia, su criterio, digamos. Y Estábamos hablando de los criterios estábamos hablando, a ver, sí, la pizarra está, con lo cual, ¿la estáis viendo la pizarra? sí, Sí, la guarda aparece. Sí, la he guardado, sí. Vale. Vale, entonces, ¿dónde os habéis quedado? Creo que se ha cortado cuando el máximo sobre el pico, ¿no? sí, Vale. Entonces, bueno, el máximo sobre el pico, ¿qué es? Entonces, el máximo sobre el pico es básicamente I máximo, es la salida máxima, menos I infinito, ¿de acuerdo? Y lo vamos a expresar de esta forma. Es decir, lo que yo voy a expresar con la siguiente fórmula es esto, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Es una definición, no quiero decir que quiero decir si lo que vamos a expresar con la siguiente fórmula es básicamente I máximo menos I infinito partido de infinito. Es una forma de la máxima sobre elongación, ¿vale? Lo que vamos a expresar es la diferencia entre el I máximo, en lo que vale I infinito, y lo vamos a normalizar a I infinito. ¿De acuerdo? Vale. de acuerdo. Entonces, el máximo sobre pico, dice, bueno, pues ya, pero yo, a ver, ¿por qué es interesante? Porque cuando uno hace esto, la fórmula es menos pi z 1 menos z cuadrado. O lo que es lo mismo, esto es e elevado a menos pi sigma partido de omega. Vale, entonces vamos a fijarnos en esta fórmula de aquí. ¿Por qué son interesantes estas fórmulas? Porque os digo una cosa, en teoría de sistemas no tenemos otra cosa que hacer que diseñar sistemas y que es básicamente lo mismo que mover polos. Este polo lo quiero aquí, este polo lo quiero allá. Si veis los apuntes del último día que vimos, al realimentar, por ejemplo, somos capaces de mover el polo, tenemos un sistema de primer orden y podemos mover la posición de los polos realimentando. Solo sabemos mover polos. Y podemos decir, ¿y por qué queremos mover polos? Pues podemos mover polos porque podemos tener algún objetivo, ¿no? Es decir, imaginad, estas fórmulas pueden funcionar de la siguiente forma. Imaginad que yo digo, un sistema tiene los polos estos de aquí. Imaginad que yo digo, bueno, yo tengo un sistema que tiene estos polos. El menos sigma, más menos y omega d. Entonces, yo inmediatamente os puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué máximo sobre el pico tendrá ante un escalón unitario y qué tiempo de establecimiento, ¿no? Eso, pues, me cogéis estas fórmulas y las aplicáis y me dais la respuesta. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Estáis de acuerdo o no? Sí.
¿no? Si yo te doy lo que vale los polos de un sistema, podría preguntar ante una entrada de escalón qué máximo sobre pico tendría, etc. Pero también yo puedo hacer una cosa. Yo puedo decidir que a mí me gustaría tener un máximo sobre pico y un tiempo de establecimiento para un sistema. Y os podría preguntar cuáles son los polos que tendría un sistema que con un máximo sobre pico y un tiempo de establecimiento en concreto, ¿no? Yo me podría preguntar cuáles son esos polos, ¿no? Porque si yo te digo, yo quiero que tenga un máximo sobre pico del 10%, pues tú, por ejemplo, puedes deducir cuál sería el amortiguamiento. Y si te digo luego que quiero que además tenga un tiempo de establecimiento de, no sé qué quieres que te diga, de 5 segundos, pues digo 5 segundos con un amortiguamiento de tanto, despejo omega n, entonces ya tendría yo lo que vale z y omega n. Y si tengo lo que vale z y omega n, tengo lo que valen los polos, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esta visión o no? Sí. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en ingeniería de control. Vamos a diseñar qué es lo que nos gustaría tener. Eso nos va a decir cómo nos gustaría que fuesen los polos de nuestro sistema y lo que vamos a hacer es jugar con sistemas realimentados, etcétera, etcétera, para ver si podemos conseguir esos polos. ¿De acuerdo? Bueno, como muestra un botón, vamos a hacer dos ejercicios bueno, vamos a hacer dos problemas o dos ejercicios donde se ilustre esta filosofía. ¿De acuerdo? Si os parece. Lo voy a hacer a mi método, entonces si alguno quiere consultar los del señor máquina, también que lo consulte. Este es el único método que yo conozco, no sé si puede haber alguno alternativo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a poner el problema 1. Los dos son iguales y bueno, voy a dibujar aquí el sistema realimentado. Esto básicamente puede venir, a ver, esto es básicamente el sistema de control de posición, esto es típico de posicionamiento de satélites, ¿vale? Pones aquí un sistema de una K de ganancia, 1 partido de JS, que es una función de transferencia que vendría de modelizar un sistema rotacional, el satélite, un cilindro, con un momento de inercia que vamos a fijar a J igual a 1, y no tiene rozamiento porque está en el espacio. Y entonces esto, vamos a poner aquí un factor alfa. Esto sería lo que sería el lazo de velocidad. Esto sería el lazo de velocidad angular. Y aquí vamos a integrarlo. Integramos la velocidad angular y eso nos va a salir una salida que va a ser... Bueno, hay aquí un enunciado, pero vamos. Este es el sistema realimentado. Vale, entonces lo que nos plantea este problema, lo que nos plantea este problema es decir, bueno, la idea es que me diseñen lo que valen K y alfa, para que, tal que, ante un escalón unitario, ante una entrada de escalón unitario, el máximo sobre pico de este sistema sea del 25%. Siempre se pone el valor máximo, o lo peor que puede ocurrir, y que el tiempo de pico ocurra a los 2 segundos. Los 2 segundos. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el enunciado de la cuestión. Lo que nos piden, tenemos un sistema, este sistema, y nos dicen, bueno, ante la entrada de escalón unitario, nos gustaría saber cuánto valen, si podemos escoger valores de K y alfa, de forma que la salida del sistema sea la de un sistema de segundo orden, y cuando yo dé la entrada de escalón unitario, pues la salida pues tenga un máximo sobre pico del 25% y un tiempo de pico de 2 segundos. Eso es lo que me piden. Bueno, pues vale, entonces como nos están preguntando sobre la salida del sistema, pues vamos a calcular primero, vamos a ver la salida del sistema, cuánto vale. Vamos a ver la salida del sistema y entonces pues fijaos que lo que voy a hacer es pues, primero este bloque realimentado lo voy a resolver, voy a resolver ese bloque realimentado, este de aquí, ups, este bloque de aquí lo voy a resolverlo y bueno, facilísimo,
Entonces, tenemos que el sistema nos queda algo así como R más menos, y esta función de transferencia que tenemos aquí, daos cuenta que esto es K, a ver, JS más K alfa, uno partido de S, y aquí tenemos la realimentación unitaria, aquí tenemos sí. Y ahora, pues, si me preguntan sobre la función de transferencia de este sistema y partido de R, pues fijaos que es bastante fácil, que esto es K partido de J S cuadrado más K alfa S más K. ¿Vale? Y como J hemos dicho que vale 1, pues esto es K y esto es S cuadrado más K alfa S más K. ¿Vale? Bueno, bueno, antes de nada, aunque esto será tema del próximo, aunque sea tópico del tema próximo, lo primero, nos vamos a preocupar nos han hablado de la respuesta transitoria, pero simplemente por chequear vamos a ver un poco cuál va a ser la respuesta estacionaria, es decir, quiero saber cuál es I infinito cuando dé una entrada de escalón unitario, y eso es el límite cuando S tiende a 0 de S por la entrada, el escalón unitario y la salida, ¿no? Entonces esto es K partido de S cuadrado más K alfa S más K, y evidentemente esto es K partido de K y esto es igual a 1. ¿eh? Vamos a seguir perfectamente a la entrada de escalón. Cosa buena. Y ahora nos preguntan, pues vamos a ver qué pasa con el transitorio. Entonces, si te das cuenta, nuestro sistema realimentado es un sistema de segundo orden. Es un sistema de segundo orden. Es decir, lo tenemos así. Entonces, fijaos que este sistema de aquí yo lo podría poner como un S cuadrado. Esto será un sistema que tendrá un amortiguamiento. Yo podría resolver los polos, lo que pasa es que lo voy a hacer así como más visual, ¿no? Yo me podría meter en el berenjenal a la hora de dar la expresión de los polos en función de K y alfa, pero, bueno, yo digo, este sistema, la K y alfa serán equivalentes a un 2z omega n y K un omega n cuadrado. Entonces tengo aquí unas ecuaciones que me dicen que K es omega n al cuadrado y me dicen que 2z omega n son igual a K por alfa. Entonces, fijaos que la idea de utilizar lo que hemos visto anteriormente es que yo ahora puedo deducir lo que valen omega n y z. ¿Y cómo lo puedo deducir? Porque me han dicho que tengo un máximo sobre pico del 25%. Es decir, básicamente sobre la entrada de escalón, lo que quiere decir ante la entrada de escalón es que es 0,25. El máximo sobre pico es 0,25 sobre la entrada final y que hemos dicho que vale 1. Y esto hemos dicho que es E menos pi z 1 menos z cuadrado. Y yo de aquí puedo despejar lo que vale. Yo de aquí puedo despejar lo que vale z. Os recomiendo que trabajéis esa expresión porque seguramente la utilizaréis mucho en lo que resta de curso. Pero fijaos que, bueno, si a esto tomáis logaritmos, si esto le tomáis logaritmos y el logaritmo de 0,25 es un número negativo y lo llamáis, o sea, lo llamáis A, por ejemplo, pues algo así como el log del máximo sobre pico, pues eso es igual a menos pi. No lo voy a resolver todo, todo lo chequeáis. Entonces, pues a esto lo eleváis al cuadrado, y si lo eleváis todo al cuadrado podéis despejar z cuadrado y por supuesto quedáis con la solución positiva, z, y la solución para este problema es que z, el amortiguamiento valía 0,404. ¿Vale? Ya sabemos lo que vale el amortiguamiento. Y por otro lado nos han dado una expresión que nos dicen que el tiempo de pico, que es pi partido de omega d,
pues esto es 2 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sé que omega d, de aquí puedo sacar que omega d, la deseada omega d es 1,57. Bien, entonces, ¿quién es omega d? Pues me voy a las expresiones de los sistemas de segundo orden y me dicen, bueno, omega d es omega n 1 menos z al cuadrado. Con lo cual, ya sé lo que vale omega d, sé lo que vale el amortiguamiento, despejo omega n, me sale que vale 1,72. Bueno, pues ya, fijaos que digo, bueno, como yo sé lo que tienen que valer los z y los omega n, fijaos que yo ahora ya puedo decir que, bueno, pues me puedo venir aquí a la solución y decir, bueno, omega n al cuadrado, pues k es omega n al cuadrado. ¿Cuánto vale omega n al cuadrado? Pues 2,95. Y ahora fijaos que ya sé lo que vale k, entonces yo digo, bueno, pues alfa, ¿cuánto vale? Pues alfa, este alfa de aquí vale 2z omega n partido de k, que era omega n al cuadrado, con lo cual esto es 2z partido de omega n, y como he despejado lo que vale z y omega n, me sale un valor de alfa 0,471. Bueno, pues acabo de diseñar mi primer controlador. ¿Por qué acabo de diseñar un controlador? Porque me dicen que me dan las especificaciones de transitorio. Entonces, si yo pongo aquí K igual a 2,95 y alfa 0,471, entonces lo que sé seguro es que cuando hay una entrada a escalón unitario, el máximo sobre pico será como mucho del 25% y el pico ocurrirá a los 2 segundos. ¿Entendido? Sí. Vale. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver si lo encuentro. Que lo he hecho esta mañana. A ver. Vale, este es, pues es que es igual. Bueno, es que este lo planteo, ¿vale? Este lo planteo porque hacerlo me parece demasiado, es que es lo mismo. Y está por ahí, está planteado también, si no me equivoco, este ejercicio está planteado por ahí en los apuntes que os paso. A ver, es el... Aquí, ejercicio. Entonces se trata de encontrar el valor de K, este es casi más sencillo todavía, pero bueno, podéis practicar lo que hemos visto aquí. Se trata de tenéis este sistema. Aquí tenéis una K. Y aquí esto es 1 partido de S más 2. Y la entrada de calor unitario. Y entonces se pide ver cuánto vale K o si existe una K de manera tal que el amortiguamiento, la salida, este lo dan ya más. A ver. A ver. ¿Cuál era el enunciado? Ostras. A ver, es que el enunciado lo he perdido. Entonces, si no pongo el enunciado... Si no lo pongo en el enunciado, ¿qué estamos haciendo? A ver, déjame un momento. Déjame un momento que lo vea para que por lo menos lo practiquéis. A ver.
material de clase. A ver. A ver. Vale. Ah, vale, ya lo tengo. Entonces, me preguntan K de manera tal que el máximo sobreimpulso sea del 5%. ¿De acuerdo? Que lo tenía aquí mal copiado. Vale, y... Vale, pues esa es la práctica, ¿eh? Para que practiquéis, porque tenéis la tendencia a ver lo que ha hecho otro, aparte del profesor, y bueno, por lo menos si practicáis este ejercicio, pues estaréis practicando el ejercicio anterior. Vale, entonces la conclusión que hay que sacar es que estas expresiones que hemos sacado anteriormente son extremadamente útiles, porque son las que nos van a marcar. Da cuenta ahora que de este ejercicio me permito daros un poco cuál es la estrategia general de la teoría de regulación, la teoría de regulación. Entonces la idea es muy sencilla, la idea es sencilla y es, normalmente vamos a tener aquí un sistema que va a tener aquí sus realimentaciones y bueno, va a haber aquí, bueno, vamos a poner aquí bloques realimentados y etcétera, ¿vale? Entonces, normalmente siempre vamos a tener bloques o vamos a tener cosas con parámetros ajustables, ¿eh? Ya lo veréis que sean posiciones de polos, ganancias, etcétera. Entonces la pregunta siempre es, en regulación siempre intentaremos buscar valores de K y luego veremos con controladores de posiciones de polos y ceros para que ante una entrada de escalón, fijaremos el transitorio. Seremos muy estrictos como ingenieros, diremos, no, en este problema no nos podemos permitir otra cosa que no sea un máximo sobre el pico de tanto y que se termine el transitorio en tal punto. En el próximo tema nos preocuparemos sobre las respuestas en estacionario, y luego controlar será controlar el estacionario y controlar el transitorio. Pero de momento estas expresiones que hemos visto para los sistemas de segundo orden nos van a guiar para crear una especie de... Es decir, vamos a buscar una especie de sistema deseado, un sistema equivalente, un sistema de segundo orden equivalente, que cuando yo dé esa respuesta, o sea, un sistema que sea k omega n al cuadrado, partido de s cuadrado más 2z omega n s más omega n al cuadrado, de forma que cuando yo le enchufe esta entrada, la salida del sistema sea esta. Entonces lo que vamos a estar buscando es sistemas que se parezcan, o sea, que estos parámetros nos permitan crear que este sistema sea equivalente a este sistema de segundo orden y que va a tener unos parámetros concretos que en concreto son los que nos van a dar el transitorio que nosotros deseamos. ¿Entendéis la filosofía? Sí. Vale, pues de eso va lo que queda de curso, ¿eh? Pero antes hay que pasar por otro tema bastante escabroso, que es una cosa que se vio a principio de curso. Aquí en este problema, fijaos que yo he dicho que me des un valor de K y alfa para que yo quiero conseguir alguna cosa. Vale, eso está muy bien, eso está perfecto. La pregunta es la siguiente. Cuando uno pone sistemas realimentados, es decir, cuando uno pone un sistema y lo pone en realimentación, hay un riesgo muy grande que se corre y del que no hemos hablado. Y es que si tú tienes unos polos de tu sistema GDS y tú pones el sistema en realimentación, ¿vale? Ustedes imaginan que tenéis una función de transferencia, ¿de acuerdo? Ahora lo voy a explicar vamos a empezar el tema con más detalle, pero quiero que veáis de la problemática que existe.
tienes estos polos aquí, de este sistema. Y tú ahora pones el sistema en realimentación. Entonces mi pregunta, o la pregunta que hay que hacerse, si esto quiere responder, o sea que ahora mismo parece que no. ¿Estáis viendo la pantalla vosotros ahora mismo? Sí. Uy. Uh-huh. Pues... Se ha quedado, pues, que estaba rodeando GDS. Sí, y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Ahora está escribiendo líneas negras. Bueno, no sé si será o... No, es que el problema es que a mí en la pantalla se me ha bloqueado. Entonces, vale, vamos a ver si otra vez hubo algo ahí. Sí, no. Vale, disculpad. Vamos otra vez a compartir pantalla. Y vamos a ver si esto quiere dejar de dar. Vamos a ver si puedo recuperar la pizarra, ¿vale? Ok. Ahora me pide la pizarra. Ay, qué cosa, qué desesperación. Madre mía. No sé si se podría, pero ¿habría alguna posibilidad? Bueno, también tendría que hablar con los compañeros y con usted mismo, pero de hacer la clase presencial. O sea, Pues... Ese problema hay que ver si... Hay que ver si ahora son flexibles en la universidad. Vale, eso habría que verlo si son... Lo preguntaré porque esto no tenemos ningún problema y esto todas las clases son un problema y no sé qué es. Vamos a ver. ¿Estáis viendo ahora una pizarra? sí. Bueno, vamos a ver si nos deja tiempo a acabar la clase. ¿Qué team es este? Sí, lo preguntaré, a ver, no sé lo flexible que es la universidad ahora cuando como todo es planificación y no sé si lo quieren planificar, hasta le quieren poner puerta a África, no sé. Sí, lo preguntaré, no tengo ningún problema. Vale. Entonces vamos a ver un poco esto que estaba diciendo. Vamos a ver
Normalmente cuando tenemos un sistema realimentado, cuando tenemos un sistema realimentado, lo que hacemos básicamente es cambiar la posición de los polos, de la función de transferencia original, ¿vale? Entonces, eso tiene sus peligros. Eso tiene sus peligros porque ¿quién nos asegura que al cambiar la función, al realimentar el sistema no, sus polos no se hacen inestables? Es decir, tienen parte real positiva. No, así no se puede dar clase. Así no se puede dar clase. Ya, cojones esto me está ya tocando la moral. A ver, voy a intentar una cosa. Voy a salir y voy a entrar otra vez. A ver si la entrada de nuevo me... Grande bolilla. Sí, yo quiero verme. Vale, yo no sé el último corte que ha pasado, pero yo no puedo recuperar la pizarra, que era la que estaba dando clase. Entonces, así es muy difícil. Así es muy difícil. Entonces lo que vamos a hacer, pues nada. Voy a ver si... que no puedo seguir dando, es que no puedo seguir dando la clase. Si no tengo, es que no sé ahora por qué diantres la aplicación esta del Team no me deja compartir. Es que no tengo capacidad ni de compartir la pizarra. Lo podemos dejar para la próxima clase y a ver si... Sí, no, lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo para la próxima clase, pero es que lo que ha dicho vuestro compañero es que vamos a intentar hacerlo. Si no tenéis ninguna pega vosotros, yo creo que están las cosas de tal manera que a lo mejor lo que hacemos es, bueno, vamos a empezar a ver si se puede hacer algo presencial, porque es que es un problema uno detrás de otro. Y yo, la verdad, que no sé si es por vosotros y por mí, es que estoy hasta las narices ya. Vale, entonces, vale, dicho eso, para que no todo sea tiempo, para que no todo sea tiempo También hay perdido. otra cosa que han hecho algunos profesores cuando han tenido problemas. Y era que, aunque a nosotros nos venga peor, para el profesor es más cómodo porque así no tiene tantos problemas en el directo. Y es hacer la clase síncrona. Ya. Es decir, usted graba la pantalla sin necesidad de compartir recursos y nosotros luego la vemos. Ya lo sé. Eso es una posibilidad. Lo que pasa, bueno, vamos a ver si para el próximo día veo que estos problemas me los suele dar, por ejemplo, porque por ejemplo hay actualizaciones. De repente estás dando una clase y se actualiza el Teams y cosas por el estilo. O sea, es que es desastroso. Entonces, lo que sí que os quiero comentar es, por favor, echarle un vistazo a ver, estamos en el tema, estoy mirando el tema 4, vamos a ver. Tenéis en el aula virtual tenéis un archivo que se llama tema 4, Sí. ¿vale? Que se llama respuesta temporal
y lo tenéis, bueno, básicamente es un resumen de esto. Ahí tenéis todo, o sea, más o menos todo el detalle de la respuesta de los sistemas de primer orden y de segundo orden. Por favor, echadle un vistazo, porque vamos, es de lo que hemos hablado en este tema, que le vamos a dar un portazo, y el próximo tema va a ser ya sistemas de, o sea, estabilidad. Está todo esto de los polos, la posición de los polos, hay algunas gráficas, se explica lo que es el máximo sobre pico y todo este tipo de cosas. Y, por supuesto, también os recomiendo que le echéis un vistazo al DORF. Más que nada, porque esto tiene que quedar bastante claro y os tenéis que acostumbrar bastante al tema de los sistemas de segundo orden. Y también os hago una llamada a que le echéis un vistazo a el punto 4.3, que es sistemas de orden superior. Es decir, lo que veréis allí, no sé si lo tenéis abierto o no lo tenéis abierto, Sí, pero estoy mirándolo y efectivamente. el sistema de orden superior, lo único que vais a ver es que tenéis un sistema de segundo orden y luego a un polo añadido, ¿vale? Y entonces ahí se hace un comentario interesante sobre la influencia de los sistemas de los polos de orden superior. Es más o menos una cosa de completitud, ¿vale? Y luego tenéis varios ejercicios y propuestos resueltos. Si aquellos que le echéis un vistazo, si lo intentáis y todo eso, una de las cosas que se puede hacer también es en algún momento de la semana que viene, alguna hora de la semana que viene, se puede plantear hacer una clase así de problemas, intentando pues, bueno, resolver, si oye, que no me ha salido, que me ha salido, que alguna cosa de este estilo. Una clase de resolución de problemas, más que nada para que yo también os pueda enseñar a resolver problemas, no solamente el señor máquina, ¿de acuerdo? Así yo también os enseño cómo abordar la resolución de algún problema. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos, o sea, recordar, la semana que viene vamos a tener 4 horas de clase. Y sobre el tema que has comentado, algún compañero vuestro, sobre el tema de dar las clases presenciales, yo no tengo ningún problema. Sí, sinceramente creo que ahora mismo no va a haber ningún problema. Lo que no sé es que este tipo de cosas, claro, no podemos llegar a meternos en una clase, hay que pedir un permiso, hay que hablarlo, etcétera, etcétera. Yo lo hablaré con la dirección de la escuela y si me dicen que no hay ningún problema, os avisaría, y si os parece y estáis todos de acuerdo, podríamos pasarla a hacerlas presenciales. A mí eso creo que no va a haber ningún problema. ¿Vale? Desde luego, inmediatamente la semana que viene no lo sé. Yo en cuanto sepa algo lo pregunto y os lo digo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, lo que sí que decirle también es que, a ver, tenemos clase de 9 a digamos 10:50, pero suele extenderse siempre hasta las 11, de clase online de diseño y simulación. Entonces, al tener una clase online antes de la clase de regulación, pues no estoy seguro si los alumnos... Hostia, es que eso, sé que por eso lo digo, que eso es que ese va a ser el problema, porque como ya está, es que como está ya todo encajado y los horarios se pusieron para que cuando tuvieses que ir, tuvieses un día para que ir, y cuando tengáis online, claro, es totalmente loco que a una persona que está, incluso en Cartagena, no digo que estar en Murcia o en Cieza, es imposible. Entonces, pues vale. Si se vuelve no os preocupéis que si se vuelve a dar algún problema de este estilo, se nos interrumpe una clase porque no sé qué diantre está haciendo mi ordenador, bueno, pues lo que haré es lo que ha sugerido, haré alguna clase asíncrona de esta, grabaré el temario y os lo paso, si os parece. Otra cosa que ha hecho algún profesor ha sido ir a clases presenciales con alumnos presenciales, ¿de acuerdo? Mientras grababa la clase online, ¿de acuerdo? Entonces, sí podía escribir en su pizarra, ¿de acuerdo? Pero luego para contestar a los de la clase online, si alguien tenía una pregunta, se ponía unos cascos. Mira, en mi opinión personal sobre esto es que decir, la clase se tiene que dar, o sea, en presencial como se da una clase bien. Dicho otra cosa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es para recuperar un poco, lo que vamos a hacer es una cosa. Eso de uno y otros no me gusta porque eso ya implica quiénes pueden, quiénes no pueden, a unos sí, otros no. Oye, mira, o todos o ninguno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea que ha dicho vuestro compañero me parece bien. Voy a grabar una sesión de problemas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer para ganar tiempo es que
yo cuando demos la semana que viene el tema de estabilidad, voy a resolver 3 o 4 problemas de estabilidad, ¿vale? Lo voy a grabar en asíncrono y yo os lo paso. Y entonces así vosotros tenéis un material ahí para recuperar un poco pues, la hora esta que nos quedaba por dar y que al final no hemos podido dar, si os parece, ¿vale? Y ya con lo de la presencialidad o no, pues me imagino que los exámenes sí los haremos presenciales, pero pues, las clases lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Porque aquí cambiar algo, madre mía, es muy difícil, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues nada, venga, lo dejamos aquí y también tener en cuenta que las prácticas, ya te digo, las prácticas están para practicar algo. Entonces vamos a ver si entre la semana que viene le metemos un acelerón a la teoría y ya nos podemos poner a hacer alguna sesión de prácticas más, ¿vale? Muy bien. Muy bien, venga, pues lo dejamos aquí y voy a ver si soy capaz de solucionar esto por lo menos esta mañana. Y podemos dar una clase normal la semana que viene. Venga. Si grabase alguna cosa o pasase algún material síncrono, lo avisaría por el aula virtual, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, venga. Voy a ver si puedo arreglar esto. Hasta luego, profesor. Hasta luego.